Entonces, estamos revisando el trabajo que tenemos que entregar de primera entrega, ¿ya? De una implementación de partida directa con inversión de giro para motor trifásico. Revisamos ya la placa de características del motor, las características de la fuente, ya para saber cómo hacer la conexión. Y se debe entregar primero una descripción de la propuesta, es decir, la introducción, lo que van a hacer, y ahí ustedes tienen que poner ahí, vamos a realizar una maniobra electromagnética mediante un contactor, tiene que estar aquí descrito los elementos que van a utilizar, ya los contactores, las botoneras, la descripción de cada uno de esos elementos, eh, los contactos auxiliares del contactor que van a utilizar, todo eso debe ir bien definido aquí en la descripción. En segundo lugar, los circuitos de fuerza y el circuito de control normalizado. O sea, aquí se va a revisar el dibujo del circuito de control y del circuito de fuerza completo, o sea, con la designación de de todos los terminales y de todo eso. A eso se refiere con normalizado. ¿Ya? En el correo que les mandé vamos a ver ahí que hay una ayuda para eso. 3, esquema de montaje. El esquema de montaje es eh, un esquema que me muestra la disposición de los elementos, o sea, me muestra dónde va a ir el K1, dónde va a ir el K2, dónde va a ir el relé térmico, dónde va a ir la protección de entrada. Ya es, más o menos me muestra físicamente cómo va a quedar la implementación. ¿Ya? Y eso tiene un valor importante porque generalmente con el tiempo las marcas que nosotros hacemos cuando construimos o cuando hacemos el montaje de la implementación se van borrando. Y pasado unos años, un técnico va a revisar la instalación y no sabe qué elementos hay puestos ahí. O sea, puede identificar dos contactores, pero no va a saber eh, cuál está cumpliendo qué función. Entonces ustedes, además del plano de control y de fuerza, hacen un esquema de montaje donde dicen, este es el contactor del giro horario, este es el contactor del giro antihorario, este es el relé térmico, así como físicamente cómo va a quedar. Número 4, listado de materiales, ya lo más detallado posible. Ya en ese hacen un listado de todos los elementos que van a necesitar para la implementación. Ahí también en el correo le va alguna sugerencia. Y después vienen los protocolos. ¿Ya? En estos tres puntos vienen los protocolos. A ver, vamos a mirar aquí. Ya, el esquema de montaje se dibuja, sí. Sí, se dibuja, todo esto digamos, cada uno de estos documentos tiene que ir a mano en la hoja de cuaderno, se presenta, incluso cuando nosotros lo hacemos allá en el laboratorio, esto tiene que presentarse antes de meter mano con las herramientas e implementarlo, se tiene que presentar en las hojas del cuaderno. Por tanto, el esquema de montaje se dibuja también. Todo va dibujado a mano en el cuaderno. La descripción, circuito de fuerza y control, esquema de montaje, listado de materiales y los protocolos. ¿Ya? Y aquí es donde nos vamos a centrar ya hoy día, en entender qué son estos tres tipos de protocolo. El protocolo de prueba, el procedimiento de puesta en marcha y el protocolo de funcionamiento. Y finalmente conclusiones y comentarios. Ya aquí es la conclusión después de haber hecho el trabajo, qué conclusiones sacan, ya, o qué comentarios tienen con respecto a la implementación que hacen, qué,
qué es lo que rescatan, ¿ya? Acerca de, por ejemplo, hacer los protocolos antes de poner en funcionamiento el circuito. Eh, ya lo que hayan aprendido acerca de la haciendo el trabajo o implementando el trabajo. Ya eso es conclusiones y comentarios. Hay una rúbrica que va también junto con el trabajo, que la vamos a revisar también. Ahí dice rúbrica de evaluación. Vamos a abrir, ese es un archivo Excel, y lo vamos a mirar aquí en la pantalla. Mm, mm, mm. Acá. Aquí está en la rúbrica de evaluación. Ya, venía con el nombre aquí de unos alumnos. Se me olvidó borrarlo. Pero le borré las notas que tenían, así que no se ve. Aquí, por ejemplo, en esta rúbrica de evaluación se van a evaluar cada uno de estos puntos. O sea, la descripción de la propuesta ya lleva un 5% de, de la evaluación. El circuito de fuerza y control lleva un 15%, el esquema de montaje un 10%, el listado de materiales un 10%, protocolo de prueba un 15%, procedimiento de puesta en servicio 10%, protocolo de funcionamiento 15%, y comentarios y conclusiones un 20%. O sea, fíjense que es harto lo que se lleva en los comentarios y las conclusiones, por lo tanto eh, tienen que ponerle ojo ahí a los comentarios y las conclusiones. Y cada uno de estos puntos va a llevar un puntaje de 1 a 5, ¿ya? Donde 1 es el más deficiente, ya ponemos un 1 cuando no está el trabajo. O sea, si no hay descripción, ponemos ahí un 1. Y si en la descripción cumple con todos los requerimientos y está bien hecha, tiene un 5. ¿Ya? Lo mismo el circuito de fuerza y control. Y aquí vamos escribiendo las observaciones y más o menos el porqué del puntaje, ya del 1 al 5. Y la evaluación de cada uno de esos puntos me va dando aquí lo que voy obteniendo y me da el puntaje final. Aquí en este caso, por ejemplo, estos muchachos obtuvieron un 64, ya de nota final, ya por el trabajo que realizaron. Ya, y vamos a ir viendo algunos puntos. A ver, dice propuesta de redacción. La propuesta de redacción, ya que es el primer punto que tienen que hacer en el trabajo, dice breve redacción indicando el objetivo del montaje a realizar, o sea, por qué están realizando ese montaje. Ya, acuérdense que es una partida directa con cambio de giro, o sea, es una implementación donde requieren que el motor avance en un sentido y luego en otro, a discreción del operador, o sea, no es un circuito que automáticamente cambie el giro del motor, ya porque puede haber una implementación automática, por ejemplo, que vaya 10 minutos hacia un lado, después 10 minutos hacia otro. En este caso es una implementación donde el operario va a tener el control del giro, él va a decidir si el motor va en un sentido o en otro. ¿Ya? Eh, Breve redacción indicando el objetivo del montaje a realizar, describiendo las características de él o los componentes principales. O sea, me deberían dar las características del contactor, de las botoneras y de los elementos de protección. Aquí, por ejemplo, estos muchachos tuvieron un 3 en ese punto. ¿Por qué? Dice, no existe una descripción de los componentes. O sea, solo describieron eh, lo que iban a hacer en cuanto al circuito, pero no hicieron ninguna descripción de los componentes que iban a usar.
¿ya? Por lo tanto, obtuvieron un 3, una nota promedio, una nota intermedia entre ni bueno ni malo. Ya, circuito de fuerza y control, dice, se va a evaluar si considera en el esquema la simbología y es coherente con el funcionamiento del montaje. ¿Ya? En este punto también obtuvieron un 3 en el ejemplo que les envié. ¿Por qué? Dice falta consistencia entre circuito de control y fuerza. Por ejemplo, control designa al contactor como K1 y el circuito de fuerza como K sub M. O sea, el circuito de control y el circuito de fuerza deben tener coherencia entre ambos. ¿Ya? Y generalmente, como les digo, hay falta de coherencia cuando lo copian de otro lugar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estos muchachos hicieron el circuito de control mirándolo de una parte y el circuito de fuerza lo miraron eh, desde otro lugar y por lo tanto la designación de los contactores era distinta entre el circuito de control y el de fuerza. Eso se le llama falta de coherencia. Esquema de montaje. El esquema dice, esquema considera la ubicación espacial de los componentes a escala, ¿ya? Considerando el tamaño de los dispositivos, regletas de entrada y salida, y una identificación de los componentes coherente con el circuito de fuerza. O sea, si yo miro el circuito de fuerza, tengo que ver cómo se llaman los componentes en el circuito de fuerza, y eso mismo lo tengo que ver en el esquema de montaje. Tengo que poner los dos circuitos en paralelo, digamos, y inmediatamente saber, este es el contactor KM1, que está designado aquí en el circuito de fuerza como KM1. Circuito KM2, el contactor KM2 aquí, está puesto en este lugar. Tiene que haber esa coherencia entre ambos dibujos. También obtuvieron un 3, ¿ya? ¿Por qué? Dice aquí, falta de designación de algunos componentes. Para el control, el circuito de montaje presenta protección solo para la fase, mientras el de control presenta protección para fase neutra. O sea, también había esa falta de coherencia. Ya en el circuito de control había una protección solo para la fase. En el circuito de montaje, perdón, en el esquema de montaje había protección para la fase y en el circuito de control me decía otra cosa. Entonces, tiene que decir lo mismo todos los dibujos que hagan. Listado de materiales, especifica componentes y materiales correctamente considerando lo indicado en el circuito de fuerza. También obtuvieron un 3. Las observaciones aquí, dice el interruptor 924 no es parte de la implementación, no se especifican los flotadores, era una implementación con flotadores, ya con nivel de agua. Y pusieron un interruptor que no correspondía con lo que estaban haciendo. Protocolo de prueba, dice ejecuta ensayos y o verificaciones que permitan asegurar el estado de la implementación antes de ser energizada. Ya eso es importante del protocolo de prueba. El protocolo de prueba es un protocolo que hacemos antes de energizar. O sea, cuando la implementación del circuito está en terreno, pero antes de ponerle energía eléctrica al circuito. ¿Ya? Con el propósito de evitar fallas, o sea, evitar cortocircuitos y evitar que haya circuitos abiertos. Para eso hacemos esta verificación, este protocolo. Obtuvieron en esta un 2, o sea, una nota bien deficiente. ¿Por qué? Dice los resultados, los resultados de la medición de aislación, dice mayor a 10 megaohm, pero el rango del instrumento utilizado es mucho mayor. Protocolo de continuidad solo al circuito de fuerza. Ya, o sea, aquí tuvieron un error en presentar los resultados de las mediciones de aislamiento y
les faltó aplicar un protocolo, o sea, una medición de continuidad al circuito de fuerza. Ya eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Dice procedimiento de puesta en servicio, dice redacción lógica de acciones o pasos a seguir que aseguren la energización segura del montaje. O sea, el protocolo de prueba es antes de energizar, el procedimiento de puesta en servicio es un procedimiento, ¿verdad? O una secuencia lógica de pasos que me digan cómo energizar el circuito, o sea, me digan las verificaciones que tengo que hacer, mediciones de voltaje, qué cosa tengo que subir primero, qué cosa tengo que apretar después, etcétera. Ya, o sea, es un procedimiento que me permita verificar si el circuito funciona correctamente. La energización segura del montaje. Tienen un 3 también, porque dice no hay verificación en el funcionamiento en automático. Ya esta era una implementación que tenía una parte manual y automática, y para una de las partes no hicieron verificación. Protocolo de funcionamiento. Ejecuta ensayos y o verificaciones que permitan evaluar el funcionamiento del montaje de acuerdo al diseño establecido. O sea, en coherencia con el circuito de fuerza propuesto. Este protocolo se hace después de energizar. O sea, cuando ya he hecho andar el motor, ya tengo que ejecutar algún tipo de ensayo o prueba que me permita evaluar el funcionamiento del montaje. Medición de corriente, mediciones de voltajes, etcétera. Ya todas esas mediciones puedo hacer a lo mejor eh, alguna prueba de las protecciones. Por ejemplo, las protecciones tienen su función de test. Podría ahí hacer algunas pruebas al, a los relés de sobrecarga, por ejemplo. Eso es el circuito de función, el protocolo de funcionamiento. Aquí tienen más notas, tienen un 4, y dice, no es correcta la explicación de la diferencia de resistencia del motor. O sea, estos muchachos cuando hicieron la medición, midieron la resistencia de las bobinas del motor, encontraron una diferencia y no la supieron explicar correctamente. Ahí seguramente pusieron alguna teoría extraña en el informe. Conclusiones y comentarios. Dice, la conclusión es concisa y se ajusta al cumplimiento del objetivo. ¿Ya? Eso también tuvieron ahí un 4, una nota buena, porque principalmente da muchas vueltas y no se centraba en la solución del problema. Entonces, esto, como le digo, son observaciones. Ustedes van a ser evaluados con esta misma plantilla, aunque la evaluación de ustedes va a ser un poco distinta porque ustedes no han hecho la implementación, ya, sino que la van a tener ahí lista en el cuaderno, y va a ser un trabajo más teórico, ¿ya? Pero de todas maneras lo vamos a evaluar con estos parámetros, ¿ya? La idea es que ustedes tengan listo ya todo este trabajo al entregarlo, lo tengan listo para implementar, ya, o quede listo con todos los protocolos, los esquemas ya preparados para ser entregados, ¿ya? Entonces, esta es la rúbrica, ya con esto, este es el instrumento de evaluación, digamos, del trabajo. Vamos a ver un correo que les mandé junto con el trabajo, ya cuando dejamos este trabajo acá. Plazo de entrega, dice, ese es lo que me preguntaba el compañero ahí, es el viernes, próximo viernes.
O sea, hoy día estamos a jueves. Próximo viernes se debe entregar este trabajo, ¿ya? Hasta las 23:59. Ese es el tope de la entrega, ¿ya? Y dice aquí tiempo restante 8 días, 13 horas. Vamos a ver el correo que les envié. Vamos a ver aquí este asunto. Control y accionamiento. Ya, este es el correo que les envié el día martes. Dice, estimados, favor revisar novedades de plataforma Aula. Se ha dejado guía informativa del contactor electromagnético y es un documento que les dejé ahí sobre el contactor, que más o menos revisa las cosas que vimos, que revisamos del contactor aquí y también otras adicionales. Y dice todo, se ha dejado detalle del primer trabajo a entregar el viernes 5 de julio, revisar detalles y rúbrica de evaluación. Ya, y les envié este documento que dice arrancador con inversor de giro para motor trifásico. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo inmediatamente. A ver dónde lo tengo aquí. Acá está. Arrancador con inversión de sentido de giro para motor trifásico. Ya. Aquí entonces tenemos, en primer lugar, un circuito de fuerza y control, un circuito de fuerza y control de un inversor de giro. O sea, prácticamente esto es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Este circuito incluye, a ver, tenemos, empecemos a mirar qué elementos tenemos aquí. Para la fuerza ya tenemos aquí un interruptor termomagnético, aunque aquí aparece térmico solamente, ya como un interruptor térmico, pero esto tiene que ser un interruptor termomagnético, ¿ya? Para la entrada de los dos. Aquí está marcado como F1, F3. Ya este tiene que ser un interruptor termomagnético trifásico y este tiene que ser un interruptor termomagnético de dos fases. ¿Ya? O es posible aquí también conectar uno monofásico y solo proteger la L1, ¿ya? Y el neutro pasarlo directo, ya sin protección hacia los A2 de las bobinas y de las luces. Ya eso, como les digo, pueden usar aquí un interruptor termomagnético monofásico para proteger solo la fase. Ya, y el neutro lo pueden pasar directo. Fíjense que aquí tenemos borneras de entrada y borneras de salida. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Esas borneras tienen que ir dibujadas aquí porque esas van a ser las entradas y las salidas de su implementación. O sea, aquí llegamos con la fuente y aquí salimos desde la fuente hacia el motor. En azul están las fases de la fuerza y de aquí mismo, de la fase 1, sacamos la fase para el control. El control tiene un contacto auxiliar del F2, que es el relé térmico, que ya vimos cómo operaba más o menos. Tiene una botonera de parada, S1, dos botoneras de partida, S2 y S3,
sus sellos, digamos sus contactos de sellos de K1 y de K2. Tenemos enclavamientos por contacto auxiliar. Aquí tenemos el enclavamiento de K2 en la alimentación de K1 y el enclavamiento de K1 en la alimentación de K2, como ya lo revisamos anteriormente, y los dos contactores. Ya, la luz piloto basta con estas tres que tenemos aquí. Ya, tenemos tres luces que indican tres cosas distintas. La primera, por ejemplo, es la luz de falla, ya que está con un contacto abierto de F2. Ustedes se recuerdan que el relé térmico que instalábamos acá tenía dos contactos auxiliares, uno normal abierto y uno cerrado. El cerrado lo usamos aquí para proteger al circuito de fuerza y el abierto lo ocupamos acá para la señalización. ¿Ya? Conectamos este contacto de tal manera que cuando hay una sobrecarga en el circuito, aquí entonces se cierra ese contacto y se energiza esta luz, digamos, se enciende, es una luz roja que me indica falla. ¿Ya? Caso 1 me indica que está funcionando el motor en un sentido de giro y caso 2 me indica que está funcionando el motor en el otro sentido de giro. Ya con estas tres lámparas es suficiente, ya no es necesario poner luces piloto para, a veces se le instalan, ¿sí? Luces piloto para cada una de las fases, pero en este caso con esos tres tenemos la parte de la señalización bien definida y bien puesta. Aquí está el circuito con todos los bornes marcados, si ustedes se fijan, ya todo va bien marcado. Y eso así es como deberían tenerlo ustedes. Y acá hay otro circuito, ya más abajo, es para que ustedes hagan la comparación solamente. Eh, Ustedes hagan el de arriba, hagan el primero. ¿Ya? Y este circuito lo único diferente que tiene es que tiene un enclavamiento adicional. O sea, además de tener enclavamiento por contacto auxiliar, como lo vemos aquí abajo, el contacto auxiliar de K2 está protegiendo que no se energice K1 y un contacto auxiliar de K1 está impidiendo que se active K2. Esto es enclavamiento por contacto auxiliar. Además de eso, tiene un enclavamiento por botonera. Es decir, que la botonera S2, que la tengo aquí, también tiene un contacto normal cerrado asociado que va a abrir ya esta rama cuando yo lo presione. O sea, la botonera va a cerrar ese contacto y al mismo tiempo va a abrir esta otra rama que corresponde al otro contactor. Y la partida del S3 que está acá también va a ser lo mismo con esta otra partida. O sea, ambos, eh, ambos pulsadores, digamos, ya que corresponde a la partida de cada uno de los giros, tiene otro contacto auxiliar para la otra rama. Este S3 va a cerrar este punto para darle el otro giro, pero también va a abrir el anterior. ¿Ya? Esto es un enclavamiento por botonera. ¿Ya? Además del, del enclavamiento por contacto auxiliar, que ya lo tenemos allí, tiene un enclavamiento adicional por botonera. ¿Ya? Pero nosotros desarrollemos este de arriba, ya que utiliza botonera simple, con el enclavamiento por contacto auxiliar ya estamos bien protegidos. Y un ejemplo del listado de materiales. Para el arrancador inversor y el arrancador inversor con enclavamiento. Ahí aparece la protección F1, F2, F3, magnetotérmico curva C de 2 amperes, magnético curva D. En este caso creo que
bueno, el de control puede ser de 2 amperes, ya no va a superar esa corriente el consumo de las bobinas de los contactores y las luces piloto. El de fuerza, por ejemplo, el F2. F2 dice relé térmico trifásico cuyo rango de regulación de la intensidad incluya la intensidad nominal del motor. O sea, este relé tiene que estar ajustado a la corriente nominal que va a consumir el motor, y eso lo saben ustedes por la placa de datos que, que se les entregó. Ya K1, K2, dice 2 contactores trifásicos con un contacto auxiliar normalmente cerrado para la potencia del motor. Lo que pide aquí es un contacto cerrado para el enclavamiento y necesita un contacto abierto para el sello. Necesita, o sea, cada contactor, K1 y K2, necesita un contacto auxiliar normalmente abierto para hacer el contacto de sello, y necesita un contacto auxiliar normal cerrado para hacer el enclavamiento al otro contactor. Y dice tipo de funcionamiento AC3. Ya, eso es importante también que lo pongan. Ya en la guía del contactor que les envié en el aula, aparece qué significa esto. ¿Ya? Que son el cómo, para qué vamos a usar el contactor. Ya, si tenemos un contactor que va a ser muy usado, ya, no es lo mismo poner, por ejemplo, un contactor para un ascensor. Ya, el contactor, por ejemplo, usado para un ascensor, está todo el tiempo siendo activado, muchas activaciones y desactivaciones durante el día, que para un motor que se va a echar a andar en la mañana, se va a parar en la tarde, y solamente eso. ¿Ya? O sea, un contactor es muy utilizado y el otro va a ser poco utilizado. ¿Ya? Para eso sirven los AC. ¿Ya? AC1, AC2 o AC3. Dice para el arrancador directo, el tipo de funcionamiento es AC3 o AC4, habría que estudiarlo en cada caso. ¿Ya? En este caso ustedes ponen el AC3, el que se recomienda para uso normal, y especifican el por qué escogieron ese contactor. Bloques, 4 bloques de contactos auxiliares de contacto CMA para acoplamiento frontal. O sea, aquí consideraron bloques de contactos auxiliares porque seguramente estos contactores que buscaron acá no tenían los necesarios. S1, S2 y S3 son los pulsadores. Aquí dice 2 pulsadores verdes con un contacto acoplado normal abierto y un pulsador rojo con un normal cerrado. Para el inversor directo debe añadirse un contacto NC para cada pulsador verde. Las luces piloto y los bornes de conexión. ¿Ya? Eso es el listado de materiales. A ver, había algo aquí que... ya, si es que instalan parada de emergencia, me está preguntando aquí, la parada de emergencia es un artefacto opcional, pero si lo instalan deben instalarlo, o sea, deben dibujarlo en el circuito de control. Ya debe aparecer aquí, ¿verdad? Como parada de emergencia. Tiene que aparecer también en el listado de materiales, y tiene que aparecer también aquí en el esquema de montaje. ¿Sí? Lo otro que se puede hacer ya es colocar eh, unos bornes ya para la parada de emergencia. Ya eso también es deseable hacerlo. O sea, aquí no está implementado en este ejemplo, pero lo que se hace es, por ejemplo,
aquí, después de F2, ¿ya? Que es donde vamos a poner la parada de emergencia, eh, abrimos el circuito aquí, por ejemplo, aquí entre F2 y S1, no hacemos esa conexión que está aquí en rojo, sino que el punto 96, a ver, lo voy a poner aquí arriba. Este punto 96 lo llevamos a una bornera, aquí. Y el punto 1 del S1 lo llevamos a otra bornera al ladito. Entonces nos quedan dos borneras, que esas borneras son para conectar una parada de emergencia. ¿Ya? Eso es muy común en las implementaciones, ¿ya? Y también le añade un plus al circuito, ¿ya? O sea, le añade un elemento de seguridad que se puede implementar fácilmente. Entonces, de esa manera, cuando llega la implementación al lugar físico, el cliente decidirá si él desea poner una parada de emergencia, entonces tiene los dos bornes ahí preparados y tiene él que llegar, conectar su parada de emergencia en el lugar donde él desee, cablearla con dos conductores y los dos conductores ingresarlos a esos bornes. ¿Ya? Y ahí inmediatamente va a estar cableado de aquí hacia el punto 96 del F2 y el punto 1 de la botonera. ¿Ya? Y en el caso que él no desee instalar una, una parada de emergencia, debe entonces puentear los los dos bornes. ¿Ya? Eh, Esas son las opciones que él tiene. O puentea, incluso generalmente cuando vienen estas implementaciones hechas de fábrica, vienen puenteados ya los puntos de parada de emergencia. Y el cliente, si desea instalar la parada de emergencia, quita el puente y instala la parada de emergencia. ¿Ya? Eso es bastante común en los controles y en los accionamientos que vienen de fábrica. Así que eso pueden hacer. Ya aquí pueden el punto 96 y el punto 1 tirarlo a regleta. Y esta regleta ponerle ahí parada de emergencia disponible. Y aquí tendrían que en el listado de materiales añadir dos regletas de control para la parada de emergencia. Entonces, este es el esquema de montaje. Esto es aproximadamente cómo se va a ver. Eh, Más o menos calculando, ya no lo van a poder hacer a escala porque no tienen los elementos como para medirlos, pero aproximadamente cómo se va a ver. Vean ustedes que esta es la placa de montaje donde ustedes van a poner los elementos y tenemos aquí F1, que es el interruptor termomagnético de protección para la fuerza, es trifásico, por eso es más grande. Aparece F3, que es el interruptor termomagnético para el control. En el caso del ejemplo que vimos era bifásico, ¿verdad? Pero yo les dije que podía ser monofásico para proteger solo la fase. Por eso aquí este tiene 3 módulos y este tiene 2. Este rectángulo que está atrás está representando el riel DIN donde van instalados los elementos. Aquí en un segundo piso, digamos, va instalado los dos contactores uno al lado de otro. Y el contactor K1 lleva la protección F2, que es el relé térmico, ya que va instalado inmediatamente abajo del contactor. Y de aquí salen los conductores de fuerza hacia eh, hacia las borneras. ¿Ya? Y aquí están las borneras L1, L2, L3, que son las borneras de alimentación, y las borneras U, V y W, que son las que van al motor. ¿Ya? O sea, estas son las regletas de alimentación. Las regletas de alimentación L1, L2, L3, ¿ya? Son las que
están puestas ahí para ingresar con la fuente de alimentación, alimentar mi circuito de fuerza y mi circuito de control. Y tenemos las tres borneras VW, que son las borneras que van a salir hacia el motor. ¿Mm? Y tenemos la tapa, que digamos esta tapa va puesta aquí sobre este control, y esta tapa contiene aquí los luces piloto. Ya en este caso tenemos o sea, en la tapa contiene tanto las botoneras como las luces piloto. Tenemos S1, S2, S3, o sea, S1 era la botonera de parada, que debe ser roja, se debe distinguir por color, y S2 y S3 son dos botoneras verdes, pulsadores, ya verdes, para un giro y el otro giro. Y H1, H2 y S3 son las luces piloto que corresponden a falla, la primera, luz roja, H2 corresponde a un giro, que lo más aquí más estético sería que esta luz correspondiera a ese giro, para que yo presionando este botón se encendiera la luz de abajo. Y el otro giro, si yo presiono ese botón, se enciende esa luz verde. Ya, una luz roja para falla y dos luces verdes para funcionamiento normal. Así que eso es un ejemplo de un esquema de montaje. Lo importante aquí es que la designación, ya el nombre que le pongan a estos elementos, o sea, si este se llama S1, en todos los demás circuitos se llame S1 también, y en el listado de materiales también se llame igual. Esa coherencia es muy importante. ¿Ya? Si este se llama H1 o H2, H3, esos mismos nombres deben ir en todos los elementos. Si aquí le puse K1, ¿ya? Aquí, fíjense, aparece el contactor, el primer contactor como K1. Debo ir al circuito de fuerza y ver que efectivamente este se llama K1, no tiene otro nombre, no se llama KM1. ¿Ya? Entonces, esa coherencia entre el circuito de control, entre el listado de materiales y entre el esquema de montaje es fundamental, eh, importante. Ya, acá tenemos entonces, esta es la implementación. Estas borneras también se especifican para un ancho de conductor. Ya el conductor que va a salir de aquí al motor debe ser acorde eh, con la corriente del motor. Ya en este caso el motor consume poca corriente, ¿verdad? Es un motor de 1,1 kilo, que vimos que la corriente era de 2, algo, 2,5 parece, amperes. Por tanto, un conductor de 2,5, que es el mínimo para fuerza, por norma, ya el mínimo conductor que podemos usar es el de 2,5 para circuitos de fuerza. Ya no se puede usar de 1,5, aunque por corriente nos sirve, pero el mínimo para usar en circuitos de fuerza es de 2,5. Ya, eso con respecto a este documento que les envié, que les va a ser de mucha ayuda para hacer el trabajo. Con respecto a los protocolos, ya vamos al protocolo vamos a mirar los protocolos, a ver qué es lo que son. Estamos aquí. No, vamos a ir aquí a mirar de nuevo la rúbrica. Dice entonces, listado de materiales, protocolo de prueba. El protocolo de prueba se va a componer de dos tipos de mediciones. ¿Ya? La primera va a ser la medición de aislación, ¿no? O medición de aislamiento. Y la segunda va a ser medición de continuidad.
La medición de aislamiento tiene que ver con eh, verificar que no hayan cortocircuitos en la implementación. O sea, esta implementación se hace antes de energizar para evitar que cuando yo energice haya un cortocircuito y caigan las protecciones o se reviente y algo se queme. Ya, entonces para eso ya voy a hacer yo mediciones de aislamiento. Las mediciones de aislamiento se hacen con un megómetro, ya que es un instrumento que mide alta resistencia, mide resistencias de aislación en el orden de los mega ohm. Y como base para la medición de aislamiento, vamos a usar la norma. Ya tengo aquí, yo recuerden que hablamos en algún momento, vamos a usar la norma chilena 4-2003. Les voy a compartir aquí la pantalla. Norma chilena NSH 4-2003. Esa es la norma. Norma chilena 4-2003. Esta es la portada de la norma. Dice Superintendencia de Electricidad y Combustibles, norma chilena eléctrica 4-2003, electricidad e instalaciones de consumo en baja tensión. Ya, esa es la norma, se las voy a dejar en el aula, ya para que le echen una revisada, la miren. Si han tenido asignaturas de instalaciones eléctricas, seguramente la han visto. Y esta norma tiene un apéndice, tiene varios apéndices al final. Aquí están. Dice apéndice 1, grados de protección de carcasas y cajas de equipos. Apéndice 2, potencia medida por unidad de superficie para iluminación. Apéndice 3, medición de la iluminación. Apéndice 4, características nominales de motores. Apéndice 5, medición de resistencia de piso en sala de operación. Apéndice 6, equivalencia de secciones a WG milímetros cuadrados. Apéndice 7, ese es el que nos interesa, protocolos de medición de parámetros en instalaciones de consumo. Aquí nos pasamos. Esto ya lo que es, medida de resistencia puesta a tierra. No, me pasé por alto. ¿130 era para eso, no? 130. Aquí está, apéndice 7. Protocolos de medición de parámetros varios de instalaciones de consumo, y el primero que aparece ahí, 7.1, es el procedimiento de medición de aislación. Ese es el que necesitamos usar para medir aislación en nuestro circuito. Ya una vez que ya está construido, una vez que ya hemos cableado todo y lo tenemos ahí hecho, vamos a ejecutar este procedimiento de medición de aislación. Entonces aquí aparece la finalidad. Aquí péguenle la ley a ustedes. La norma chilena fija los valores mínimos límite que pueden tener como aislación aceptable. La metodología dice se tiene que usar tensiones de 500 o de 1000 volts para que es la tensión que tiene que tener el instrumento, el megómetro. El instrumento que se usa es un megómetro, así se llama. ¿Ya? En la industria por lo general se le llama Megger, pero tiene el nombre de Megger por una marca de instrumentos. Ya es como cuando uno le dice confort al confort, ya no se llama confort, confort es una marca.
de papel higiénico. Lo mismo ocurre aquí en este caso con el Megger. Vulgarmente se le llama Megger, pero la Megger es una marca de instrumentos. Técnicamente se llama megómetro. Y megómetro hay para 250, 500 y 1000 voltios. Se tiene que hacer con un voltaje levemente superior al nominal. En este caso, si nuestro circuito de fuerza es de 380 volts, tenemos que hacer la medición de aislamiento con 500 volts. ¿Ya? Y el procedimiento está establecido acá. Primero hay que hacer una verificación, que todos los equipos estén presentes y hayan sido desconectados del punto de alimentación para no dañar el instrumento. O sea, no podemos conectar el instrumento en un lugar energizado, ya porque el instrumento va a energizar el circuito con 500 volts para ver si hay cortocircuitos. ¿Sí? Los interruptores de los equipos o circuitos de iluminación estarán en posición de desenergizado y se aplicará tensión de medida durante 1 minuto entre los siguientes puntos. Y aquí sale dónde hacer la medición. ¿Ya? Entre el conductor de protección conectado a tierra y sucesivamente en cada uno de los conductores de las fases y el conductor del neutro. O sea, aquí va a ir un borne del instrumento a tierra, a masa, o sea, al fierro, digamos, de la placa metálica que está soportando toda la implementación. Va a ir ahí un punto de tierra. Y el otro borne del instrumento va a ir a la L1, después a la L2, después a la L3, después al neutro. Ya después podemos hacer lo mismo en las 3 salidas del motor. En la bornera U, en la B y en la W, que son las que salen hacia el motor. Y en todas esas mediciones se hacen durante 1 minuto, ¿ya? Tienen que dejar registro. En este caso ustedes, como no lo van a hacer, ¿ya? Mientras no tengamos acceso al laboratorio, no hay caso de poder hacerlo, tienen que dejar la tabla lista. ¿Ya? Y en el informe que ustedes van a enviar, tienen que poner la tabla, dibujarla, ¿verdad? Con los espacios listos para poner ahí los resultados de la medición. O sea, el protocolo tiene que estar fabricado con las tablas, ¿ya? Listas para, y dónde se hace, o sea, L1 tierra, L2 tierra, L3 tierra, U con tierra, B con tierra y W con tierra. Y al lado el espacio en blanco para poner, para que el operario, digamos, haga la medición y ponga ahí cuánto da. Ya esa medición tiene que tener un mínimo aceptable. ¿Ya? Aquí dice instrumentos empleados. Se emplearán medidores de aislación conocidos como megómetros, tal como se dijo preferentemente de tensión de 1000 volts, si bien se considera aceptable el empleo de 500 volts establecido por la norma 4. Calificación de resultados. Aquí ustedes échenle la leída más ahí al detalle. Y en resumen, ya lo que dice aquí toma varias consideraciones, adopta un valor 1.1 de 1.1 para la variación del 10% en la tensión nominal, luego para sobretensiones transitorias también toma un valor de 10 y multiplica por 10, luego un valor de seguridad de 2, y finalmente se queda con esta fórmula, ya que esta fórmula dice es la resistencia mínima de aislación, que me entrega los siguientes resultados. O sea, esta fórmula me dice 1000 por 2 por 10 por 1.1 por voltaje nominal por 10 elevado a 6. Esto aplicado a tensiones nominal de operación en instalaciones de baja tensión nos entrega los siguientes resultados. O sea, que para una instalación de 380 volts, ¿ya? La ecuación queda como 1000 por 2 por 10 por 1.1 por 380 elevado, o sea, dividido por 10 elevado a 6, que es para que quede en mega ohm el resultado, me da 8,36 mega ohm, que se redondea a 10. O sea,
el valor mínimo de aislación que debe tener cualquier instalación de 380 volts, el valor mínimo debe ser 10 megaohm. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo hago la medición y encuentro que tiene un valor cercano a 10 megaohm, ya la aislación no está bien. Debe la aislación ser mucho más alta que esto. Por lo general van a tener valores de 100, 200 megaohm, por ahí va a estar digamos, si está bueno, digamos, si están bien los elementos. Para instalaciones de 550 volts, 15, y para de 660, 25 megaohm. Y aquí dice, se ha propuesto redondear el valor de los megaohm a un múltiplo entero inmediatamente superior solo por facilidad de memorizar el valor resultante. O sea, ustedes ya vayan y memorícenlo, ya, porque esto les sirve no solo para esta asignatura, sino para todo el ejercicio de la profesión, digamos. Un circuito de 380 debe tener un valor mínimo de aislación de 10 megaohm. Ya 10 megaohm es el mínimo de aislación admisible para un circuito alimentado con 380 volts. Y aquí da una observación final, la norma, que habla acerca de los aislantes actuales. Ya la tecnología de los materiales ha aumentado bastante en calidad los últimos años, por lo tanto, cualquier medición de aislación que yo haga, espero un valor mucho más alto que el mínimo. ¿Ya? O sea, cuando yo le hago una medición de aislación a un motor de inducción, por ejemplo, no estoy esperando el mínimo de 10 megaohm. ¿Ya? Es más, si me diera 10 megaohm, lo encontraría malo. Incluso si encontrara 20 megaohm, ya me diera como resultado 20 megaohm, aunque supero la norma, con todo uno no queda tranquilo, ya, porque con los materiales actuales los niveles de aislación son mucho más altos, ya, y aquí la norma me dice que en los últimos 30 años se han producido materiales como los termoplásticos, las resinas epóxicas, cuyo valor de resistencia a aislación para el material nuevo supera con facilidad los 1000 megaohm. De modo que al encontrar un equipo o conductor con valores de resistencia de aislación como los mínimos sugeridos, aún siendo aceptable y no esperándose problemas inmediatos de él, se debe pensar que en este aislante existe ya un proceso de envejecimiento más o menos avanzado. O sea, lo que me está diciendo aquí la norma es que aunque la norma establece valores mínimos aceptables, esos valores, por el avance tecnológico, no se deberían dar, ¿ya? Y si se dan valores cercanos a esos mínimos, es porque ya hay problemas con esa aislación. ¿Ya? Eso es lo que me dice la norma con este comentario final. ¿Ya? Y aquí terminamos. Ya el 7.2 es resistividad de terreno y ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, este protocolo, ¿ya? O esta es la base ya con la cual ustedes arman el protocolo de prueba. El protocolo de prueba tiene que considerar medición de aislación en primer lugar. Eh, vamos a, vamos a mirar de nuevo el circuito. Aquí, medición de aislación. Dijimos, la medición de aislación se hace entre tierra y estos puntos de entrada, y entre tierra y estos puntos de salida. Y además, después de hacer todo lo que va con la medición de aislación, hay una segunda prueba que es la medición de continuidad. Y la medición de continuidad es para verificar que no hayan circuitos abiertos en mi circuito de fuerza y en mi circuito de control. Y aquí también ustedes deben especificar tablas de medición, tablas de medida. Es decir, pueden medir continuidad aquí, en el circuito de fuerza, por ejemplo, entre L1 y U, ¿ya? Para comprobar la continuidad de toda esta línea.
ya desde L1 hasta U. Ya ustedes miden continuidad con el circuito no energizado claramente. La medición de continuidad no se puede hacer con energía. Por tanto, ustedes miden ahí, ponen el medidor de continuidad y cierran esa protección y cierran manualmente K1. ¿Ya? Y con esas dos debería medir continuidad entre ese punto y este. Después abren K1, cierran K2 y también deberían medir continuidad, o no, a ver, L1, no, se cambia, L1 se cambia por L3. Por tanto, si presionan K2 no deberían medir continuidad. ¿Ya? Esos son los resultados esperados. Entonces podrían poner ustedes ahí una tabla, esto como sugerencia, solamente el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Podrían poner ahí puntos de medición de continuidad, primero entre L1 y U. L1 y U con F1 cerrado. Y ahí le ponen abajo, con K1 cerrado y un espacio en blanco para que el operario ponga si hay continuidad o no, y el resultado esperado al lado, y poner en el resultado esperado que esperan que haya continuidad con K1 cerrado. Y con K2 cerrado esperan que no haya continuidad. Después, entre L1 y B, lo mismo, con K1 cerrado esperamos continuidad, y con K2 no. A ver, con K2, sí. K2, L2 viene y L2 mantiene su fase. Aquí en este circuito de fuerza se está cambiando L3 con L1. Así que la continuidad entre el punto L2B se va a producir cuando cierre K1 y cuando cierre K2 también. Y la continuidad entre L1 y W se va a producir solo con K1. Con K2 se va a producir continuidad entre L1 y W y entre L3 y U. Entonces, así ustedes con esas pruebas van verificando que no les haya quedado un conductor suelto acá, por ejemplo, en estas conexiones, que no haya circuitos abiertos ya en la conexión. Con la prueba de aislación prueban que no hayan cortocircuitos y con la prueba de continuidad verifican que no haya circuitos abiertos. Luego pueden hacer una medición aquí entre el 95 de F2, por ejemplo, y el A1 de K1. ¿Ya? Entre esos puntos miden continuidad entre 95 de F2 y A1 de la bobina K1. Y si ustedes presionan la botonera S2, deberían medir continuidad. Debería sonar ahí el pitito del instrumento. Y cuando dejen de presionar S2, deberían dejar de escuchar el pitito, deberían dejar de medir continuidad. Lo mismo entre punto 95 de F2, por ejemplo, y el A1 de la bobina de K2. Ya lo mismo. Ya, miden entre esos puntos y presionan S3, y al presionar S3 deberían tener inmediatamente ahí continuidad. Así entonces van probando continuidad en el circuito y ustedes pueden agregar más puntos de prueba si lo estiman conveniente. ¿Ya? El protocolo lo tienen que construir ustedes, o sea, ustedes están diciendo como los que están diseñando este sistema, ustedes van a decir, la aislación la vamos a medir entre estos puntos, ahí tienen la guía de la norma, y la continuidad la vamos a medir entre estos puntos, ya dejan el espacio en blanco para la verificación, y tienen que colocar el resultado esperado, o sea, aquí tiene que haber, aquí no, aquí sí, aquí no, etc. ¿Ya? Eso es un protocolo, ya lo tienen que dejar ahí registrado, lo más claro posible, lo más entendible posible. Piensen que lo debe entender alguien, un operario, que no está en las cabezas de ustedes, que va a tomar este documento y mirándolo
va a tener que saber qué hacer. Ya va a tener que saber dónde medir, qué cosa medir, qué resultado le tiene que dar, etcétera. Ya ustedes están fabricando un documento para el operario, ya para que el cliente lo tome y le quede clarito qué cosa tiene que hacer para probar el circuito antes de energizarlo. Eso es el protocolo de prueba. Ya protocolo de prueba, entonces, ya es esta verificación de aislación y continuidad que hacemos antes de energizar. Después del protocolo de prueba viene un procedimiento de puesta en servicio. ¿Ya? Y esta dice redacción lógica de acciones o pasos a seguir que aseguren la energización segura del montaje. O sea, acá nos vamos al circuito nuevamente y ya, ¿qué hacemos primero? Entonces, no sé, ahí lo tienen que hacer ustedes pensándolo bien, pero podrían, por ejemplo, en primer lugar, verificar que estén abiertas las protecciones, por ejemplo. Verificar que F1 y F3 estén abiertas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando energicen eh, no vayan a energizar todo el circuito al tiro, sino que hasta ahí nomás. Ya después de eso, en un segundo paso puede ser energizar las regletas de entrada, o sea, darle energía. Punto 3 puede ser a lo mejor medir los voltajes entre las borneras aquí, verificar que el voltaje sea el nominal. Ya no vaya a ser que hay una equivocación, por ejemplo, y esta implementación que ustedes diseñaron para 380 volt se equivoquen, digamos, y la vayan a instalar en un lugar donde tengan una instalación trifásica de 660, por ejemplo. Eh, y si el cliente no sigue esta pauta de puesta en servicio, podría quemar inmediatamente todos los elementos. O sea, si él energiza con estas protecciones cerradas, el voltaje inmediatamente se va a ir a los elementos, ¿ya? Y puede que el voltaje supere el, digamos, el valor nominal de los elementos y los queme. O el cliente simplemente va a cerrar estos circuitos, va a energizar y se va a poder apretar los botones, ya de forma, digamos, sin ningún orden, y si hay alguna falla puede quemar los elementos. Entonces, este procedimiento de puesta en servicio es un orden lógico para ir verificando paso a paso y evitar que los errores vayan a producir daños mayores al circuito o a las personas. Entonces, tenemos aquí, eh, como les dije, primer paso puede ser verificar que F1 y F3 estén abiertos. Segundo paso puede ser energizar las bobinas, energizar las borneras de entrada. Tercer paso, verificar voltaje en las líneas y en las líneas con respecto al neutro. ¿Ya? Y ahí podrían hacer ustedes también una tablita para que pongan cuánto voltaje hay y el que esperan medir. Eh, ya una vez verificados los voltajes, entonces podemos eh, cerrar F1 y F2. Eh, vamos a tener ahí ya energizado y ahí ya podemos probar el circuito. Ya tenemos ya hemos probado antes la continuidad, entonces ahora queda quizá antes de conectar el motor probar, o sea, presionar S2, ¿ya? Y al presionar S2 verificar que K1 quede energizada y medir el voltaje de salida aquí en los puntos W. ¿Ya? Eso sería una verificación también antes de conectar el motor, presionar S2, entonces verificar que K1 quede energizado y con un voltímetro ver que aquí salgan los 380. Deben salir 380 entre 1 y B, entre U y B, entre U y W y entre B y W.
Ya, entre estos tres puntos deben salir los 380. Luego, el otro paso puede ser presionar S1 para ver si funciona bien la parada, verificar nuevamente que no haya voltaje acá. Después, otro paso, presionar S3, ver que se energice K2, verificar voltaje en la salida. Luego presionar S1 de nuevo, verificar voltaje. Y finalmente conectar el motor. Ya cuando ya verificamos que funciona todo bien, conectamos el motor y le hacemos las pruebas ya con el motor conectado para ver si el motor gira para el sentido que deseamos, hacer mediciones de corriente al motor para verificar que las corrientes nominales son las que esperamos, y con eso ya tenemos el procedimiento de puesta en servicio más o menos ya acabado. Tiene que haber un paso también que verifique las luces piloto, el funcionamiento correcto de las luces piloto. Para eso, para el funcionamiento correcto de H1, por ejemplo, necesitamos nosotros darle al test del F2. El F2, que es el relé térmico, tiene un botón de test, ¿se recuerdan que lo vimos? Tiene un botón de test que ustedes lo van a presionar y deben verificar que se encienda la luz H1, el piloto. Y todas esas verificaciones tienen que ir dentro del procedimiento de puesta en servicio. ¿Ya? Hagan el punteo primero de los puntos, ya véanlos, estudienlos, díganlo, aquí voy a medir esta cosa, aquí voy a escribir tal tabla, y luego cuando ya lo tengan más o menos armado, redáctenlo. Ya lo redactan y lo dejan ahí ordenado para la presentación. Ya, eso es protocolo de procedimiento de puesta en servicio. Y protocolo de funcionamiento ya sería el último paso que les dije. El último paso cuando ya está conectado el motor, eso lo ponen dentro de protocolo de funcionamiento, que es ensayos y verificaciones que permitan evaluar el funcionamiento del montaje de acuerdo al diseño. O sea, aquí ya la medición de corriente, por ejemplo, que yo les dije del motor, ya no iría en el procedimiento de puesta en servicio, sino en el protocolo de funcionamiento. Ya aquí en el protocolo de funcionamiento ustedes miden finalmente con el motor encendido, con el motor andando y funcionando, con la carga que tiene que arrastrar el motor, miden corrientes para verificar que no haya sobrecargas en el motor, miden los voltajes para ver que los voltajes no caigan, ¿ya? Y ahí ven si la corriente de partida no afecta mucho al voltaje, si es que la corriente de partida no bota las protecciones, por ejemplo. Todas esas verificaciones van aquí en el protocolo de funcionamiento. El protocolo de funcionamiento es ya con el motor conectado y funcionando. Procedimiento de puesta en servicio es antes de energizar el motor en sí. Por eso se hace esa diferencia. Y finalmente, conclusiones y comentarios. Ya conclusiones con respecto al trabajo, a la fabricación de los protocolos, a la importancia de los protocolos. Ya la idea es que aquí de esta asignatura ustedes se lleven esa, esa metodología, ya de que cada implementación que hagan, ustedes tengan en mente que hay que hacer un protocolo inicial de prueba, un protocolo, un procedimiento de puesta en servicio, que los sistemas no se ponen en servicio, digamos, como se me ocurrió en el momento, no se improvisa una puesta en servicio, sino que tiene que ir punto por punto bien pensado, porque es un proceso, la puesta en servicio es un proceso riesgoso, es un proceso donde pueden darse fallas, donde puede alguien electrocutarse, donde pueden haber daños a materiales, por lo tanto tiene que ser un proceso bien pensado y llevado a cabo punto por punto de acuerdo al que lo fabricó. Y ustedes están en esa posición de fabricar los procedimientos para esta implementación que, que van a tener que realizar en el futuro. Así que eso con los procedimientos y con el trabajo. Ya próximo viernes entonces es la entrega.
ya de este primero. Cuando entreguemos el primer procedimiento, vamos a entrar inmediatamente al segundo, ya a la segunda entrega. Así que eso, muchachos, no sé si hay preguntas, consultas o algo más que agregar. O si estamos ok hasta aquí. Y así no hay consultas, entonces quedamos hasta acá. Por hoy ya más o menos vimos un barniz general de, de lo que es el trabajo, ya que tienen que entregar próximo viernes. Así que a trabajar nomás, ya pónganle ya el trabajo como es la primera vez, quizás se va a complicar más. Después la idea es que vayan soltando la mano. Van a aparecer consultas, a lo mejor háganla por correo. El día jueves, ya que es un día, próximo jueves es un día antes de la entrega, podrían ustedes mostrarme el avance que tienen para irlos podemos corregirlo en este mismo horario. Ustedes pueden encender la cámara de su equipo, de su celular y mostrarme el trabajo ahí y podemos irlo revisando inmediatamente. O si desean, le sacan una foto, me la mandan por correo y me dicen qué tal, ya para tener revisiones anteriores que eh, vayan, digamos, sanando o los detalles, digamos, antes de la presentación final del próximo viernes. Así que eso, muchachos, pónganse a trabajar nomás y nos vemos entonces el día de mañana en la clase teórica. Chao, profe. Nos vemos, cuídense.